Bueno, justo estábamos escuchando el fabuloso discurso en la legislatura de Vicky Montenegro relacionado con el tema del golpe de Estado, que el lunes se van a cumplir 49 años de este suceso trágico de la historia argentina. Para hablar un poco de esto estamos en contacto con el amigo que hace mucho que no lo veo ni hablo, Eduardo Tabani, que es abogado, politólogo y integra actualmente la presidencia de la PDH, la Asociación por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Eduardo? Raúl te saluda, ¿cómo andás? Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. Eduardo, como para empezar, a ver, dos palabras sobre cómo nos encuentra esta próxima movilización del 24 en la sociedad argentina. ¿Cómo estás viendo la situación de derechos humanos en este momento? Bueno, a nosotros, como parte del movimiento de derechos humanos, a la Asamblea Permanente, que tengo el enorme privilegio de presidir e integrar desde hace mucho tiempo, nos encuentra batallando contra un gobierno absolutamente negacionista, pero más que eso, inclusive reivindicador del terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar que asoló nuestro pueblo allá por los años 70. Entonces, bueno, esta fecha, este día, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tiene una centralidad mayúscula, ¿no? Y fundamentalmente lo tiene en esta ocasión porque hemos podido lograr una unidad que nos obligaba de alguna manera el tiempo que nos toca atravesar, este horror que gobierna, esta suerte de andanadas permanentes contrarias a los principios más elementales del Estado de Derecho, nos imponía o nos llamaba a reflexionar y a concretar esa unidad que finalmente se dio. Por eso la marcha, la convocatoria, este 24, es una marcha de todos y todas, de los organismos históricos, de la mesa de organismos de derechos humanos y del encuentro. Vamos todos a confluir en ese día que es ahora ya, próximamente el lunes, a partir de las 2, 3 de la tarde, a converger a esa plaza histórica, aquí en Buenos Aires, pero también en todas las plazas y en todas las calles de nuestro país se va a evocar en este día la memoria, y fundamentalmente con una bandera que es la bandera que las madres nos han enseñado a sostener y a defender, que son las banderas de memoria, verdad y justicia, pero fundamentalmente para gritar y para sostener también aquella frase que ya forma parte del ideario del pueblo argentino, que es nunca más, en nunca más. Eduardo, en estos años de democracia, bueno, con todas las dificultades que sabemos todos, que estamos viviendo, que se ha vivido, fundamentalmente en materia económica, bueno, se pudo avanzar en muchos aspectos, el tema de la legislación para reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, de las diversidades sexuales, bueno, etcétera, etcétera. Para vos, ¿qué es lo que determinó, qué es lo que motivó a que una parte tan importante del pueblo haya terminado avalando a un discurso, una política tan reaccionaria cuando votó en el 2023? ¿Qué nos pasó para llegar a esto? Mira, evidentemente estamos viviendo un tiempo donde la política se expresa, la política en el gobierno se expresa, se manifiesta en dichos y en hechos de absoluta crueldad, porque, bueno, hay también toda una corriente en el mundo, no es exclusivo de la Argentina, pero efectivamente creo que ha habido una revisión ciertamente reaccionaria de cierta parte de la sociedad que además ha entendido que otros son los aires, otros son los vientos, y que ha necesitado orientar
o expresarse a través del voto, que es como se expresa la ciudadanía en las democracias representativas, apoyando a quienes le ofrecían, tras cantos de sirena, una suerte de realidad fantasiosa que a la vista de todos nosotros, de todas y todos nosotros, fue mentirosa, falsa y fundamentalmente ha puesto a la luz pública la pretensión de concretar aquel arrasamiento que en los años 70, a partir de la instalación del terrorismo de Estado, nos impusieran a toda la sociedad, con las políticas de Martínez Oz y compañía, que se han sostenido a lo largo del tiempo, por cierto, con vaivenes, porque, digamos, el periodo del 2003 al 2015 fue un periodo de expansión de derechos, de concreción de derechos y de crecimiento en muchos sentidos, pero también es cierto que hubo después un declive de la representación política, y eso de alguna manera la sociedad lo sintió, lo apreció y permitió la emergencia de estas bandas que vinieron a saquearnos, que nos prometen más saqueo y más arrasamiento de los bienes comunes, de la riqueza que entre todos podemos construir o hemos construido, y fundamentalmente la pérdida de derechos y garantías que el pueblo argentino conquistó tras largos años de sacrificio, de lágrimas, de sudor. Entonces, creo que hay una responsabilidad de la dirigencia política, y también hay una responsabilidad que pesa o sobrepesa en los medios dominantes, que además crean una realidad que es falsa, lo sabemos todos. Ustedes son un medio alternativo que nos permiten de alguna manera llegar a un público para dar cuenta de que hay otra realidad que ese público que los escucha a ustedes sin duda conoce, advierte, porque la padece una política que criminal, que se viene repitiendo a lo largo del tiempo y que hoy está en cabeza de Milei y sus socios, pero con una modalidad casi nunca vista en democracia, ¿no? Que tiene que ver con no hay límites, y el mensaje lo que hace es solventar y sostener desde la crueldad a lo que vienen a implementar, sin ningún tipo de miramientos, es decir, mienten sin descaro, y la verdad que a esta altura, imagino que por eso el 24 de marzo va a ser una marcha que va a concentrar al pueblo argentino, a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que está sufriendo, padeciendo las consecuencias de estas políticas. Me parece muy importante que podamos transmitir que este 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, para evocar aquel horror que se instala hace ya 49 años, en aquel 24 de marzo de 1976, y comienza un ciclo sistemático de desaparición, secuestro, asesinato, encarcelamiento y persecución sostenida de quienes se animaban a enfrentar aquella realidad monstruosa que se representaba en esa junta militar que se había apoderado del poder, pero que tenía, por cierto, a mentores y fundamentalmente a ideólogos que se beneficiaron porque formaban parte del círculo del privilegio que poco pudimos afectar o tocar en los años previos a ese momento tan trágico para la historia nacional. Y esos grupos del privilegio siguen siendo los mismos. Sus mentores son los mismos y son también los ejecutores de estas políticas, los hijos y los nietos de aquellos que sostuvieron
esas políticas criminales que comenzaron son de los tiempos, no es que aparecieron en un momento determinado y uno puede decir a partir de acá, pero para no irnos tan lejos, en 1955, cuando derrocan al gobierno del general Perón, al gobierno constitucional de Perón, pero para hacerlo previamente, lo que hacen es hacer efectivo el intento de disciplinamiento a través de un hecho feroz y brutal, como fue el bombardeo sobre una población inerme en la Plaza de Mayo y los alrededores de la Casa de Gobierno. Bueno, ese hecho que marca el comienzo de una metodología del terror es al que nosotros nos enfrentamos. Y esa metodología del terror hoy ha dejado de lado las bayonetas y los tanques, y ha sido reemplazado de alguna manera por estas falacias argumentativas que han sido sostenidas por los medios hegemónicos, los medios dominantes, además no podemos olvidarnos de que hay una pata que ha sabido sostener como leal, pero subalterna, que es el sistema de justicia para que esto se pudiera concretar. Eduardo, Carlos te habla. Te voy a hacer una sola pregunta y después, Hola, Carlos. Y después te vamos a dejar en paz por este sábado. No, a mí me alegra mucho haber podido conversar con ustedes y nada, llamar a la población, a todo el pueblo argentino, a todos los oyentes de ustedes, a movilizarse el 24 de marzo, allí donde estén, por la memoria, para defender aquella lucha histórica de tantos y tantas que tienen que ver fundamentalmente con una necesidad imperiosa de la política que abrazamos, que es hacer la felicidad del pueblo. Mira, yo tengo, claramente en eso, digo, que por edad me fumé en la facultad la dictadura, digo. Tengo una pregunta, voy a aprovechar tu franqueza y tu contundencia. ¿Cómo puede haber un personaje como Baños ocupando la Secretaría de Derechos Humanos? Si no lo hago desde la ignorancia, ni desde la jactancia, ni desde la ingenuidad. ¿Cómo alguien puede tomar ese cargo y hacer lo que está haciendo? Bueno, sí. Por eso para nosotros ya desde hace mucho, los que convergemos en la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que tenemos como centralidad la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las cosas a la que apuntamos y señalamos con particularidad fue el vaciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que se comenzaron a dar con el gobierno de Milei y sus socios, y después, a partir del recorrido que ya conocemos, el avance sobre esas políticas y el desmantelamiento de las agencias estatales aplicadas justamente a investigar aquellos crímenes y a contener a quienes fueron sus víctimas, para que nunca más se volvieran a producir, porque esa es la razón y sentido de todo lo que nosotros sostenemos y por lo que velamos, que ese nunca más efectivamente se materialice en hechos concretos. ¿Cómo aparece este personaje? Porque este personaje es parte de la camándula que acompañan estas políticas. Es un peón al servicio de esos intereses que pretenden, no lo van a conseguir, pero que de todas maneras el daño es efectivo y está a la vista, ¿no? Porque va a haber que reconstruir todo lo que han destruido. Y esa es la tarea que nosotros señalamos como fundamental, y a la que hay que abocarse, hay que prepararse para reconstruir cuando recuperemos, porque lo primero que debemos recuperar es el sentido de la democracia que nos están robando, porque en realidad hoy, desde el decreto 7023 y la ley bases y las resoluciones ministeriales que, digamos, se producen como si fuera, no sé, pequeñas piezas de una fábrica de cortes, no sé, pero la verdad es que todo eso ha puesto a la vista que la democracia en Argentina está hackeada, que le han otorgado al gobierno de Milei y a él particularmente la suma del poder público. Es decir, la división de poderes es una falacia
y por eso lo primero es recuperar, considerando que hay peones que están al servicio de todo eso, que están al servicio de todo eso, como están otros que ocupan lugares destacadísimos en el sistema de justicia, desde la cabeza del Poder Judicial hasta los juzgados federales de primera instancia, ¿no? Sí. Bueno, a ese servicio están también los dueños de los medios masivos de comunicación, que usan y avalan, por supuesto, no es gratis, es a cambio de mejorar sus tasas de ganancias y sus privilegios. ¿Cómo está Baños? Está Baños como está Bullrich, claro. Como está Caputo, claro, sí, como están tantos otros estos personeros que son empleados de los dueños de todas las cosas. Son los empleados jerárquicos, pero empleados al fin de efectivamente el poder real que es el que pretende someter a nuestro país y a nuestro pueblo a condiciones inhumanas, de una manera muy cruel, ¿no? Y la verdad, contra eso nos enfrentamos y por eso es importante que este 24 de marzo recordemos las plazas de la patria, recordando que nunca más es nunca más, y denunciando esta barbarie, porque esto es lo que ha permitido, entre otras cosas, unir las dos plazas del 24 de marzo en una sola. Y para nosotros es un logro fundamental, importantísimo, valiosísimo, y lo queremos destacar. Y tener claro que hay los organismos como el mío, la PDH, tienen claro que hay una luz, hay una guía siempre ahí a la que estamos atentos, que son nuestras madres. Eduardo, te hago la última porque sabemos que estás en la ruta, podríamos estar horas hablando con vos sobre esto, pero justamente vos te referiste recién al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y tengo entendido que como asociación ustedes presentaron, creo que a fines de diciembre, una denuncia ante la Relatoría Especial sobre la Verdad, Justicia y la Reparación. No sé si el relator ya emitió opinión o cómo está eso. Claro, bueno, nosotros seguimos poniendo donde, miren, como ustedes lo saben perfectamente, porque no son indiferentes a todo esto, muy por el contrario, por eso tratamos de sumar a los indiferentes, sí, o a los desatentos, o a los distraídos. Nosotros dejamos marcas en todos lados. Creemos que hoy mínimamente hay 3 espacios que son vitales. Las calles, que son nuestras, para poner blanco sobre negro de la realidad que nos atraviesa, la brutalidad que padece nuestro pueblo, y contra quien quiera sostener otra cosa, tenemos muchos argumentos para discutir. Esta barbarie es la que queremos destacar, señalar, a la que nos enfrentamos. El otro es el Parlamento argentino, es el Congreso Nacional, y la justicia, para ponerle un nombre como valor, o el sistema de justicia al que recurrimos muchas veces, como al sistema internacional, ya sea el regional de la Organización de Estados Americanos o el universal de Naciones Unidas. Ahí hemos hecho denuncias tanto en el universal de las Naciones Unidas como en el regional de la OEA, y ha habido un pronunciamiento muy reciente de la Comisión Interamericana, sí, verdad, sí, básicamente sobre hechos concretos, puntuales, porque se expiden sobre esas cuestiones, ¿no? No hacen análisis abstractos. Y estos hechos que denunciamos tenían que ver con la violencia instalada del gobierno nacional contra la población civil que se manifiesta, que tiene derecho a ejercer, prácticas que están garantizadas no solo por la Constitución Nacional, sino por los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que están incorporados a esa Constitución. El derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, el derecho a peticionar a las autoridades es para nosotros central. Y este gobierno permanentemente no solo lo acosa, sino que lo persigue a quienes intentan expresarse y manifestarse, y además los hostiga a punto tal que termina criminalizándolos y haciendo lo que está a la vista. Hemos visto con toda claridad el 12 de marzo, este miércoles que pasó, y antes que en estas fechas, la experiencia de nuestro pueblo es esa, de salir a las calles y encontrarse en circunstancias como esta
a una fuerza represiva dispuesta a todo. Y en ese dispuesto a todo vemos cómo se encarcela a manifestantes que se expresan pacíficamente, se golpean a personas adultas, mayores, con violencia indescriptible, y se dispara a matar a la prensa, a un joven, a Pablo. Quiero saludar a su familia y alentar a su pronto restablecimiento, ¿no? Pablo ha sido víctima, Pablo Grillo me refiero, sí. Víctima de esa represión, está absolutamente acreditado, y todavía esperamos que algún fiscal de la nación, que algún juez de la nación, a los que hemos recurrido, investigue estos crímenes y sancione a los criminales. Pero por eso es importante dejar esas marcas. Aunque haya empleados de la calaña de Baños o de otros que ya conocemos bien porque tienen historia, es decir, tienen prontuarios, bueno, seguiremos en esta línea, porque, vuelvo a decir, somos muchos más los que aspiramos a que esta democracia que nos costase tanto sacrificio, se consolide de una buena vez, pero que se consolide no para unos pocos como pretenden estos miserables, sino que sea amplia, generosa y extendida a todo nuestro pueblo. Bueno. Muchísimas gracias, Eduardo. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes en la plaza. El lunes en la calle vamos a explotar las plazas en paz, pero demandando lo que sabemos demandar nosotros. Memoria, verdad y justicia. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.